Bueno, entonces, confirman si se ve bien, si se oye bien. Sí, se escucha y se ve bien. Sí, señora, está bien. Sí se ve, se escucha. Sí, señor, sí se oye bien. Entonces, como les decía, estamos en la 10ª web conferencia que corresponde al ejercicio 3 de la tarea 2 de ecuaciones diferenciales. Mi registro. Esta web conferencia a mi cargo, pues mi nombre es Alexandra Pozú. Y también me está acompañando el profesor Francisco Pereira, quien pues va a ser el moderador de esta web conferencia. Bueno, antes de comenzar con el ejercicio, muy rápidamente, pues sabiendo que nos vamos a abocar al ejercicio 3, pero muy rápidamente vamos a recordar que ya en la webconferencia de la semana pasada, del jueves de la semana pasada, que la pueden encontrar en la página de YouTube del canal de ecuaciones, se les ha compartido también en varias ocasiones, trabajamos el ejercicio 1, que corresponde, Doctora, disculpe. ¿sí? Lo que pasa es que se le está escuchando con eco. No sé si todo el mundo está escuchando igual. Ah, da, un segundo. Creo que No, se está escuchando bien, se está escuchando bien. Escriben señales periódicas. Yo escucho con eco. A ver, Yo sí escucho bien. ¿sí? Entonces es una cuestión de la señal. De todas Yo maneras, escucho bien. sí, debe ser tu señal ¿Sí se oye bien? puntualmente. Bueno, entonces habíamos visto el ejercicio 1, ecuaciones diferenciales de orden superior, y son ecuaciones que tienen esta forma que estamos viendo aquí. Entonces, particularmente tienen esta forma que es un número real por la segunda derivada, más otro coeficiente que es un número real por la primera derivada, más otro coeficiente que es un número real también por y, sin derivar, igual a 0, homogéneas. Homogéneas, recuerden que es porque está igual a 0. Entonces, habíamos dicho que esto se tenía que resolver de esta manera, haciendo un cambio de variable. Siempre que hacemos un cambio de variable, pues tenemos que conocer la derivada en ese cambio de variable y la segunda derivada porque es el orden de la ecuación diferencial que estamos resolviendo. Hacíamos la sustitución y de ahí vamos a obtener un polinomio, en este caso un trinomio, y digamos que la forma de las soluciones iba a depender de las raíces de ese trinomio, de ese polinomio. Lo hemos mencionado, unos casos, cuando las raíces son reales y diferentes. Hemos dicho que se tiene que establecer esta forma, esta es la estructura de la respuesta donde W1 es la primera raíz que usted le dio. ¿Que cómo saco esas raíces? Pues habíamos mencionado que se podía utilizar la fórmula cuadrática. Si usted no puede factorizar inmediatamente porque no encuentra esos números que cumplen la condición, pues siempre se puede utilizar fórmula cuadrática. Y esto para todos los ejercicios de prácticamente esa tarea. Fórmula cuadrática. Entonces, cuando yo encuentro las dos raíces, porque como esto es un polinomio de grado 2, los polinomios de grado 2 tienen dos raíces o dos soluciones, ubico una aquí y ubico otra acá. Habíamos mencionado de manera muy particular que entonces si las raíces que encontramos eran iguales, esto es para raíces distintas, si las raíces eran iguales teníamos que cambiar un poquito, modificar un poquito la forma de la solución y escribirla de esta manera. Que si ustedes ven la diferencia aquí es que hay una X. Y para que sean
soluciones linealmente independientes, porque si no ponemos la X, terminaríamos sumándolas y no serían dos soluciones diferentes. Entonces era necesario agregar una X. Y cuando las raíces eran complejas, o sea que tenían esta forma y esta otra, pues bastaba con tomar cualquiera de las dos, generalmente se recomienda tomar el positivo, y acomodábamos en esta estructura de la solución a la A, que nos hubiera dado aquí en esta parte, y a la B, que nos hubiera dado aquí dentro del ángulo tanto del coseno como del seno. Entonces, eran las formas de estructurar la respuesta en el ejercicio número 1. Y ahí pasamos a la web del día martes, que es el ejercicio número 2, que es muy similar a este ejercicio, pero lo que vamos a notar de distinto es que ya no va a ser homogénea. Es decir, ya no va a estar igualada a 0. Entonces, el ejercicio va a cambiar un poco. Y vamos a tener una ecuación que tiene esta misma estructura, pero ahora está igualada a un f de x. Y ese f de x podía tener muchas formas. Aquí yo muestro, pues, algunas de las muchas formas que podía tener ese f de x que está del otro lado de mi ecuación diferencial. Y para resolver estos ejercicios, pues hacíamos lo mismo que en el paso número 1. En el paso número 1, todo lo que hicimos del polinomio y demás, pero todo eso para encontrar esta solución, que es la solución asociada homogénea. Es decir, hasta esta solución, el ejercicio 2 es el mismo ejercicio número 1, pero como este no está igualado a 0, teníamos que hallar una solución más, ¿sí? Una solución auxiliar o particular, YP, que iba a tener una estructura dependiendo de la forma de la función que tuviéramos enfrente. Entonces, si la función era algo parecido a esto, pues íbamos a tener una estructura así, ¿sí? Senos y cosenos. Habíamos mencionado que la estructura era de esta forma, una combinación lineal entre senos y cosenos con el mismo ángulo. Si, por ejemplo, teníamos algo como esto, pues siempre que tenemos una X, íbamos a estructurar algo de la forma AX más B o X más C. Y en este caso, como tiene dos partes, pues digamos que era más o menos respetando la forma, ¿no? Entonces, siempre que eran términos lineales, pues teníamos que armar una solución que tuviera forma lineal general. Si teníamos, por ejemplo, una exponencial, pues la solución tenía la forma A por E a la X, dependiendo del exponente que tuviera allí también. Y bueno, se podía estructurar y ahí teníamos que derivar, igualar, buscar las condiciones iniciales y ahí obteníamos la respuesta del ejercicio número 2. Que es ecuaciones diferenciales de orden superior no homogéneas. Ahora, estas ecuaciones que vamos a ver ahora, ecuaciones de Cauchy-Euler, tienen una diferencia, digamos, importante en relación a las ecuaciones anteriores, y es la razón por la que no podemos resolver ninguno de los ejercicios utilizando otro método distinto al método que se tiene que emplear para el tipo de ecuación. ¿Cómo son las ecuaciones de Cauchy-Euler? Nosotros vamos a trabajar particularmente las que son homogéneas, es decir, que están igualadas a 0. Pues yo aquí he tomado los ejercicios que tenemos asignados, pues obviamente no vamos a trabajar, pues para ver la forma. Entonces, mire usted que a diferencia de la anterior, lo que está acompañando a las derivadas no es un número, sino que es una expresión en términos de x. Y no es tampoco cualquier expresión en términos de x, sino que según el grado de la derivada, asimismo es el exponente de x. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, esta es y sin derivar, entonces aparece x a la 0 o no aparece x. Esto es la primera derivada y está x a la 1. La segunda derivada y está x a la 2. En este ejercicio de acá hay 3 derivadas. La tercera derivada y aparece asociada con x a la 3. O sea que la estructura general de las ecuaciones de Cauchy-Euler es de esta forma. ¿Sí? A por x a la 3 cuando es una tercera derivada, más b por x a la 2 cuando es una segunda derivada, o por la segunda derivada,
más cx por la primera derivada más d, y aquí voy a agregar y. Y de y. Igualado a 0. Y bueno, las condiciones iniciales que las vamos a utilizar para encontrar los valores de C1 y C2. Entonces, esta de acá es nuestra forma, ¿no? La forma que tienen las ecuaciones, y así la identificamos y nos damos cuenta que estamos hablando de una ecuación de Cauchy-Euler porque la derivada, no es una casualidad, está asociada con el grado de la x, que acompañan justamente multiplicando esa derivada. Entonces, vamos a pasar a creo que te di el control, Isabel. Voy a solicitarlo de nuevo. Para que no... A ver. Dame un segundito. Qué pena, tutora, lo que pasa era que estaba tratando de que no me saliera eso y por error recayó precisamente en la parte equivocada. Ya. Pero no te preocupes. Solamente trata de... Si te queda posible... Si comparte solamente dele la opción que la tutora pueda manejar el mouse. Eso sí, porque necesito mover el mouse. A ver, tendría que pedirte, lo supongo. Ah, no, ya estoy organizado otra vez. Listo, gracias. Bueno, muy bien. Entonces, mire que hay un razón por ahí. Bueno, entonces, vamos a los ejemplos. Vamos a los ejemplos. Aquí hay pues, varios. Este B, C y D son muy similares, son segundas derivadas. El A y el E son terceras derivadas. Vamos a mirar todas las posibilidades. Entonces, vamos a mirar la estructura general también. Entonces, la estructura general nos dice la forma que tiene nuestra ecuación. Aquí, escúchame otra vez, voy a agregarle la Y. La Y. Vamos a realizar la siguiente sustitución. Entonces, en estas ecuaciones nosotros vamos a sustituir Y por X a la R. Porque la forma de las soluciones va a ser de la forma de X a la R. Disculpe, tutora, es que hay un ruido que no la deja oír muy bien. Dani Martínez Henao, por favor, puede cerrar el micrófono. Dani Martínez Henao. Profe, no ¿Puede está cerrar el Profe micrófono? Francisco, si usted lo desea, puede silenciarla porque usted está de moderador. Entonces usted se acerca y a los Estaba intentarlo hacerlo, pero no me deja, no sé, no. Estaba intentando hacerlo hace rato y no deja. Tutora, y esto ahí en el ejercicio, por ejemplo, donde sale solamente que aparece la tercera derivada y ahí no aparece nada más, entonces, ¿qué sí, se ya toma? vamos a mirar un ejemplo así. Vamos a mirar un ejemplo de todos. De todos vamos a ver. Muchas gracias. Bueno, entonces, en general, ¿qué vamos a hacer para resolver estos ejercicios? En general, vamos a hacer una sustitución. Entonces, en todos los ejercicios vamos a hacer la sustitución Y igual a X a la R. ¿Sí? X a la R, que va a ser la forma de nuestras soluciones. Donde R, más adelantico, vamos a ver que van a ser las raíces. O sea, también vamos a calcular un polinomio. Como vamos a hacer la sustitución Y igual a X a la R, vamos a tener a la mano las derivadas. Si tu ejercicio tiene derivada hasta tercer orden, pues tienes que hacerla hasta la tercera derivada. Si tiene hasta derivada de grado 2, pues tienes que hacer hasta la segunda derivada. Recordemos que la derivada de X a la R es R por la... recuerden que todas las que tienen esta forma, lo que hacemos es bajar el exponente y restar una unidad, ¿no? Entonces la derivada de X a la R es R por X a la R menos 1. Tutora, discúlpame, yo no estoy viendo tu pantalla. Solo te veo a ti. ¿Allí? Yo sí lo veía. Debe ser el internet. ¿Se está viendo bien? Ahora sí, Bien, tutora. ahora sí. ¿Sí? Listo, yo igual. Sí se ve. Listo. Entonces, la primera derivada de X a la R es R por Bueno, tutora, X a la R menos 1.
¿no? La derivada es sencillita. Si tenemos que volver a derivar esto, ¿qué hacemos? Recuerde que esto es un número, ¿no? ¿Me confirman si me ven? ¿Solamente es una persona o...? Se ve bien, se escucha bien. Sí, se ve bien. Sí, a veces es una cuestión de Yo la veo conexión. bien y la escucho bien, tutora. Si pasa, podemos intentar, bueno, primero apagar la cámara para que corra mejor el internet. Y si no, salirse y volver a entrar puede ser una opción también. Entonces, vamos a la primera derivada ya está. Vamos a la segunda derivada. Entonces, la derivada de esto que está aquí, esto es un número, es, bajamos el exponente nuevamente, bajamos el exponente, por eso queda aquí, y restamos una unidad. Entonces sería R por R menos 1 por X a la R menos 2. ¿Sí? Si en algún momento, recuerden que esto es más un conversatorio, si en algún momento tienen duda del proceso que estamos haciendo, pueden comentar para que lo miremos allí de una vez y no devolvernos más adelante. Y vamos a hacer la tercera derivada, pues teniendo en cuenta que algunos de los ejercicios llegan hasta la tercera derivada. Entonces, de nuevo, esto es un número y vamos a derivar esta partecita de acá. Entonces, los números se dejan ahí, R por R menos 1, y derivar esto, ¿qué es? Bajar el exponente, entonces queda aquí, y le restamos una unidad al exponente que estaba allí. Entonces queda R por R menos 1 por R menos 2 por X a la R menos 3. Esa es la tercera derivada de Y. Esas siempre van a ser las derivadas en nuestro ejercicio. Entonces podemos tenerlas a la mano para trabajar. Vamos a tener en cuenta que van a haber 3 casos en nuestra solución. Ya los vamos a ejemplificar, pero quiero dar el esquema general para que esto les quede como una referencia. Entonces va a haber un primer caso en el que todas las raíces van a ser diferentes. Coloco aquí 1, 2 y 3. Si su ejercicio tiene 2, pues usted ahí se entiende que solamente reúne diferente R2. Si tiene 3, pues usted mira ahí las raíces, si son todas diferentes. Si todas las raíces son diferentes, nuestra solución va a tener esta forma. C1 por X a la primera raíz, más C2 por X a la segunda raíz, más C3 por X a la tercera raíz, todas diferentes. Si solamente es de grado 2, pues serán solamente 2 respuestas. Es decir, habrá tantas soluciones como raíces. Si nuestro polinomio si nuestra ecuación es de grado 2, pues tendremos 2 raíces. Si nuestra ecuación es de grado 3, tendremos 3 raíces. Y esto aplica para ambas. Segundo caso, que tengamos raíces repetidas. Es decir, llegamos a una solución, a una sola solución, y la solución es doble, la raíz es doble, o es triple, dependiendo pues del grado. En este caso, la Y1 pues van a ser la misma, ¿no? La misma raíz, la misma raíz. Entonces, ¿cómo las vamos a escribir? Vamos a escribirlo de la siguiente manera. Ya no va a ser como esta, sino que si están repetidas vamos a colocar C1 por X a la R1. Y para que los términos sean linealmente independientes, vamos a agregarle este factorcito de acá. A la segunda respuesta vamos a multiplicarlo por logaritmo natural de X. La misma raíz. Y si tenemos una tercera respuesta por ser de grado 3 nuestro problema, pues vamos a agregarle a la tercera respuesta logaritmo natural de X al cuadrado. En esto cambia. Cuando las raíces son repetidas, estos factores se tienen que agregar para poder... Ahí sería C3, discúlpeme. C3, sí señor, sí. Gracias. C3 por X a la misma raíz por el logaritmo natural al cuadrado. Y el tercer caso, cuando las raíces son complejas. Entonces, nos dio un polinomio, buscamos sus raíces y nos dimos cuenta que eran complejas. Y entonces vamos a estructurar la solución de la siguiente manera. C1 por X a la A, donde A es la parte real de nuestra solución, por coseno de B, por logaritmo natural de X. Y B es la parte imaginaria de nuestra raíz. Y lo mismo acá, una combinación de senos y cosenos. Esa es la forma que va a tener la solución. ¿Listo? Entonces veamos ejemplos con esas características. No sé si vamos hasta ahí, pero podemos avanzar y luego volver a esta plantillita.
Doctora, yo tengo una duda, no sé si, digamos, en estas ecuaciones, en el caso de ax a la 3, para yo hallar con la ecuación cuadrática, digamos, sí, allá tendría que reemplazarlo como ax a la 3, Claro, tú no tendrías una cuadrática, sino una cúbica. una cúbica. Tú Ah, tendrías ok. que despejar una cúbica, sin encontrar las raíces de una cúbica. Pero los ejercicios, hay una fórmula para la cúbica, pero no hace falta en estos ejercicios porque estos ejercicios en particular se pueden factorizar sin mucha dificultad. Ya les voy a mostrar por qué. Siempre se van a poder factorizar sin tanta dificultad, porque vamos a tener siempre una R como factor. Es decir, una raíz dada, por así decirlo. Entonces vamos con este primer Tengo ejemplo. una duda, qué pena la interrumpo. Sí, sí. Cuando son de grado 2, la solución como tal va hasta C2, R2. Claro. No aplica Cuando es de R3. Cuando es de grado 2, pues entonces esta partecita no va. Esta parte no va porque son de grado 2. Pero en la última sigue igual. En Ok. esta última, lo que pasa es que si las raíces son complejas, o son 2 o son 4. Pero como no hay ningún ejercicio de grado 4 en nuestra tabla de ejercicios asignados en esta ocasión, entonces por eso solamente comenté para las raíces reales. O Claro, sea, todo perdón, las apunta raíces que complejas de grado 2. De grado 2. Ajá, todo apunta Sí. que las de grado 2 van para raíces complejas. Claro. Algunas de las de grado 2 van a tener raíces complejas. O pues en el mejor de los casos reales, y entonces es un casito un poco más sencillo. Entonces vamos con este primer ejercicio. Tenemos esta expresión. No aparece sino una sola derivada, pero no importa. Vamos a seguir el proceso que se nos indica. Entonces el proceso dice que nosotros debemos sustituir, primero que todo. Al hacer esa sustitución, tenemos entendido que la primera derivada será esta, pero yo me voy a quedar con la que me interesa, que es la segunda derivada. La segunda derivada es la que voy a usar en este caso porque no aparece ni la primera ni la y. Entonces voy a sustituir solamente lo que hay. Entonces, ¿qué me quedaría? Entonces dice que x al cuadrado por y, la segunda derivada de y, pero la segunda derivada de y es toda esta expresión de acá. Entonces la voy a escribir. R por R menos 1 por x a la R menos 2. Entonces, lo primero que vamos a observar es que este factor x aparece aquí y acá. Entonces, por propiedad de la potencia, nosotros podemos dejar la misma base y sumar los exponentes. Pues, permítame, voy a dejar la misma base y voy a sumar los exponentes. Aquí hay 2 más ¿cuánto? Este pedacito de acá. Más 1. R menos 2. R menos 2. Estoy sumando los exponentes de las x, que son estos dos. Entonces, va a pasar algo aquí, ¿no? ¿Queda R sola? Claro, queda R sola. Queda R sola. Y esto dijimos que estaba igualado, bueno, esto está igualado a 0 siempre. También aquí me comí un pedacito. Esto está igualado a 0 y en un segundo paso tengo esto. Entonces, queda x a la r porque este 2 se cancela. 2 se cancela con 2. Más 2 con menos 2. Y queda x a la r y me queda aquí por r menos 1 igualado a 0. Entonces, hay una condición importante en la sustitución que nosotros vamos a hacer, y la voy a mencionar ahora. La condición importante en esta sustitución es que nosotros vamos a considerar que x a la r es siempre mayor que 0. Es decir, esta solución no es la trivial. Vamos a suponer una sustitución, pero no es 0, nunca va a ser 0. Entonces, en ese orden de ideas, aquí tenemos x a la r por r menos 1, y esto me da 0. Un producto es 0 cuando ¿qué? Cuando un producto es 0.
Cuando uno de Multiplica por 0. Cuando el 0. 1 es 0. Claro, pero este no puede ser 0. Este no puede ser 0. Por lo tanto, yo tengo que fijarme solamente en esta parte. Porque la condición inicial que se impone es que x a la r nunca va a ser 0. Pues como x a la r nunca va a ser 0, la que tiene que ser 0 es esta parte de acá. Y aquí hay dos posibilidades. ¿Qué posibilidades hay para que este producto sea 0? Que Primero lo del paréntesis, ¿no? Y al Bueno. multiplicar, nos queda R negativo. si R vale 1, Que R valga 1. Que o r si valga R 1, multiplica por 0 queda 0. que r valga 1 para que este pedazo sea 0. O que R valga 0. O que r valga 0. No puede valer 0 porque 0 menos 1 queda R menos Claro, 1. aquí 0 menos 1 da menos 1. Pero en este pedacito, si vale 0, todo sería 0. Hay dos posibilidades. Entonces la exponencial quedaría también. Esa no O puede ser. r vale 0 o r menos 1 es 0, por lo tanto r es igual a 1. Esas son como las dos. Para que este producto sea 0 hay dos opciones. Como esto es un polinomio de grado 2, recuerden que tenemos que tener dos soluciones. Siempre. Entonces, aquí tengo mis dos posibilidades, mis dos raíces, sí. Pensé que había una pregunta. Listo. Entonces son dos raíces diferentes. Son dos raíces diferentes. Entonces, nuestra estructura decía que cuando las raíces eran diferentes, íbamos a escribir la primera solución como x a la primera raíz. Pues, permítame ponerle el 1, pero ahorita se lo voy a quitar porque uno nunca escribe ese 1. Y la segunda solución, x a la segunda raíz que me dio ahí. Pero x a la 0, ¿cuánto es? 1. 1. Listo, o sea que esto es 1. Bien. O sea que, ¿cuál es nuestra solución? Y igual a C1 x a la 1, que es nuestra primera solución, x a la 1, pero no le voy a colocar el 1, más C2, y nuestra segunda solución era Y igual a 1. 1, sí. Entonces, este de aquí, pues si usted quiere no escribe ese 1. Uno generalmente no escribe los 1, ¿no? Más C2. Esta de aquí es la solución. Ahora, aquí hay unas condiciones iniciales. Las condiciones iniciales, recuerde que siempre sirven para encontrar a C1 y a C2. Es decir, que las vamos a usar siempre cuando terminemos el ejercicio. Y tengamos ya esta forma de acá. Entonces, ahora sí vamos a reemplazar. Siempre que tenga una ecuación de grado 2, me tienen que dar dos condiciones para encontrar la C1 y la C2. Cuando tengo una ecuación de grado 3, ¿cuántas creen ustedes que me tendría que dar? ¿Cuántas condiciones iniciales? 3. Claro, 3 porque voy a tener un C1, un C2 y un C3. Entonces vamos a reemplazar las condiciones. Dice que Y sin derivar, evaluada en 1 me da 1. Entonces voy a buscar Y, esta es mi Y. Y. Pues permítame primero escribirla nuevamente aquí. Esta es mi Y, sin derivar. Y dice que cuando la reemplazo por 1, Y de 1, o sea que X vale 1. Ahí en vez de X voy a poner 1, pues voy a escribirlo. Más C2, eso va a ser igual a 1. O sea que la primera ecuación que tengo es C1 más C2 igual a 1. C1 más C2 igual a 1. Y dice además que la primera derivada, entonces me tocaría derivar, tengo que derivar Y. ¿Qué me daría la derivada de Y aquí con respecto de X? Si alguien me ayuda aquí a derivar esto de acá. Esto es un número y esto es un número. C1. Solamente C1 porque la derivada de un número es 0 y pues la derivada de X por una constante es la constante. Y dice que cuando la evalúo en 1, pues la verdad es que
Como no hay X que reemplazar, pues esto simplemente es C1. Y dice que es igual a 1. Entonces, por un lado tengo que C1 vale 1. Y por otro lado tengo que C1 más C2 valen 1. O sea que ¿cuánto tiene que valer C2? ¿Será 0? Pues tiene que ser 0 porque 1 más 0 da 1. Claro, se Sí, reemplaza. Yo puedo reemplazar aquí cuando despejamos 1. C2 se sale a restar. Claro, esto puedo poner 1 más C1 vale 1, entonces lo reemplazo en la ecuación de acá arriba, esta de aquí, y pues paso el 1 a restar. Entonces, C2 sería 1 menos 1, que es 0. Por eso yo digo que tiene que ser 0. Tiene que ser 0. Entonces, escribo la solución final. Siempre hay que escribir la solución al final del ejercicio. La solución, entonces, ¿cuál sería? A ver, ahora ya escrita sabiendo quién es C1 y C2. Y es igual a ¿qué? C sub 1x ¿Será igual a 0? 1x. C1 era 1. 1, C1 es 1. X y C2, 0. No 0. escribe. 0. O sea que esto es X. Pues Y es igual a X en este caso. Nuestra ecuación que cumple esta condición con estas condiciones iniciales es Y igual a 0. Recuerda usted que siempre puede derivar para comprobar, ¿no? Entonces, en este caso particular es Y igual a 0. Sí. ¿Me puedes explicar lo último que explicaste de nuevo, por favor? Sí, estábamos reemplazando las condiciones iniciales para saber quién era C1 y C2. Entonces, lo primero que hice fue reemplazar Y sin derivar. Entonces, a X lo reemplazo por 1 y eso lo igualo a 1. Entonces, acá reemplacé la X por 1, esta de aquí, y eso lo igualé a 1. De ahí me quedó que C1 más C2 tiene que dar 1. Luego, dice que cuando derivo y reemplazo por 1 también me da 1. Entonces, tomé esta función, la derivé y me dio solamente esto. Reemplacé X por 1. Pues como no hay nada que reemplazar, pues simplemente escribo C1 y lo igualo a 1 porque es lo que dice acá, que lo iguale a 1. Entonces ahí me di cuenta que C1 valía 1. Pero si C1 vale 1, reemplazo aquí y me da que 1 más C2 es 1. Por lo tanto, si paso este que está acá sumando a restar, que fue lo que hice acá, me da que C2 es 1 menos 1, o sea, C2 es 0. Entonces tengo que C1 vale 1 y que C2 vale 0. Como ya sé quién es C1 y C2, lo voy a reemplazar en la solución. Habíamos dicho que la solución era esta. Entonces vamos a escribirla otra vez, pero ya diciendo quién es C1 y diciendo quién es C2. Entonces C1 es 1, 1x, más C2 es 0, 1x más 0. Pues 1x más 0 es x. Entonces yo digo que y igual a x es la solución a esta ecuación diferencial de Cauchy-Euler. No sé si eso sí te quedó Gracias. claro. Sí, gracias. Bueno, miramos otra vez. ¿Sí? Listo. Bueno, entonces, respondiendo a la pregunta, ¿qué hacemos cuando no apareces en una sola cosa? Pues simplemente reemplazamos la derivada que esté ahí. Si la derivada fuera de orden 3, pues no reemplazamos por esta, sino que reemplazamos por la que es de orden 3, ¿verdad? Ya, y buscamos las raíces, que serían 3, y el proceso es el mismo. Recuerda que como a mí me dieron raíces diferentes, por eso yo utilicé esta estructura. Entonces, Disculpe ahí en de R1 y R4, pero porque esta torre que no hay que invertir. espérate, voy a subirlo aquí. Eso. ¿Otra vez dónde? Aquí está pues más organizadito, pero es lo mismo. Entonces reemplacé. Sí, en la parte de abajo de que está R. ¿R vale 0 o R vale 1? Sí, ¿Cuál es tu pregunta? ¿Pero cuál es la pregunta? ¿De dónde salió? Sí.
Sí, recuerda que nosotros, después de que hicimos la sustitución con este fue nuestro factor para sustituir, que es el que está acá. Lo que hicimos fue que aquí, como esto tenía la misma base, simplemente sumamos los exponentes, y como es 2 más r menos 2, pues se cancelan los 2, y solamente quedó x a la r. Y luego dijimos que este pedacito de acá no puede ser 0. Este es el que tiene que ser 0. Por lo tanto, yo lo igualo a 0, pero la única forma de que esto sea 0 es que este sea 0. Para que un producto sea 0, o uno es 0 o el otro es 0. Entonces, R es 0 o R menos 1 es 0, pero pues R menos 1 para que sea 0, paso este que está restando acá a sumar y quedaría que R es igual a 1. Son como las raíces del polinomio, los números que hacen el polinomio igual a 0. ¿Sí? Esta es una manera de hacerlo, pero si usted quiere aplicar distributiva y luego aplicar fórmula cuadrática, también lo puede hacer. Sino que lo que pasa es que yo no lo hice porque como ya estaba factorizado, pues no tengo necesidad porque ya estaba factorizado. No siempre va a estar factorizado, como vamos a ver en el siguiente ejemplo. No sé si eso responde la pregunta. Profe, gracias. Sí, esos son las raíces. Por ejemplo, con la que tiene 3 derivadas. Perdón, me preguntas de nuevo, no te escuché bien. O sea, puedes hacer un ejemplo cuando Y tenga 3 derivadas. Ah, claro, sí, ya voy para allá. Sí, ya voy para allá. Listo, sigamos con otro más. Voy a seguir con este de 2 derivadas y luego sigo con el de 3 derivadas. Entonces, aquí tenemos un ejemplo que tiene todo, pero hasta segunda derivada. Segunda derivada. Entonces, de nuevo, voy a escribir, ya tengo a la mano mis derivadas, o sea, mi sustitución, mi primera derivada, y yo en este ejercicio voy a utilizar hasta aquí nomás. Esto no lo voy a usar, porque pues no es de orden 3. Entonces, voy a empezar a reemplazar x al cuadrado, dice allí el problema, y doble prima. Entonces, y doble prima es este pedazo, r por r menos 1 por x a la r menos 2. Esto es este pedazo, menos 5 por x por la primera derivada, que es esto de acá. Entonces voy a reemplazar r por x a la r menos 1. Más 13 por y. Y es x a la r. Y eso todo igualado a 0. Entonces, nuevamente, lo primero que hago es notar, observar que esta x está aquí y está acá. Entonces voy a empezar a unificar, o sea, dejo la misma base y sumo los exponentes. Aquí esta y esta también voy a hacer lo mismo. Entonces dejo la misma base. ¿Y cuáles son los exponentes para sumar? Lo mismo, ahí queda R sola. 2, claro. Va a quedar lo mismo. Siempre va a quedar R sola. ¿Sí? Es una forma también de ver que el proceso está quedando bien. Entonces, en esta 2 más R menos 2. Y la R por R más 1 lo dejo ahí. Acá menos 5 y pasa lo mismo con la X. Aquí como no tiene nada, nosotros sabemos que el exponente ¿cuál es? 1. Igual 1, pasa para el entonces, otro lado y es R sola. 1 más R O sea, menos que los 1, o tres sea que términos también que se va... queda X a la R sola. Los tres Exacto, términos. eso siempre va a pasar. Por eso estas ecuaciones se resuelven de esta manera, porque están diseñadas para que, digamos, cuadren. Es una forma de una sustitución adecuada para poder cuadrar el ejercicio y que quede, pues, bien, fácil. Entonces, acá siempre va a pasar lo mismo, queda X a la R por el resto de lo que tenemos ahí. Acá también, mire, queda 5X a la R. Yo necesito que me quede X a la R, ¿por qué? Tutora, una duda. Ahí en el Sí. 5X, antes de la X no iría, o después no iría una R. Sí, señor, sí. Gracias. Gracias. X a la R.
igual a 0. Entonces, miremos que todo esté en orden. Primera derivada con R por R más 1, sí, está todo en orden. Como está la X a la R en todas partes, yo la puedo factorizar. Eso siempre debe pasar. Debe quedar la X a la R en todos los términos para poderla factorizar. Entonces, X a la R va a ser el factor de todo lo que quede, ¿no? Entonces aquí queda R, si quiere desarrollémoslo de una vez. R por R. R cuadrado menos 1. R cuadrado. Y R por R cuadrado. Y R por menos 1. R. Menos R. Listo. Menos. Aquí factorizo esta parte, me queda 5R. Más. Aquí factorizo esta parte, me queda 13. Y esto igualado a 0. Entonces, esto de aquí, pues estas dos son comunes, las puedo sumar. Me queda X a la R. Y aquí viene el polinomio. Menos 6, menos 1, menos 5, menos 6, más 13. Aquí no es tan visible la factorización. Entonces, recuerde usted que para que esto sea 0, esta parte nunca va a ser 0. Esta parte es distinta de 0, por lo tanto, esta tengo que igualarla a 0. Entonces, lo que requiero entonces, a continuación, es que esta parte de acá sea 0. Entonces, necesito encontrar las raíces de ese polinomio. Como no puedo pues encontrar dos números, no lo veo. Claro, me toca utilizar cuadrática. Entonces vamos a utilizar cuadrática aquí. Entonces sería X igual. Entonces digamos quién es A, quién es B y quién es C. ¿Quién es A, quién es B y quién es C ahí? A es 1. C es B menos R. y C es 3. 6R. Listo. Entonces no es sino Sería reemplazar. Sería menos 6, porque la B tiene su signo negativo, más o menos la raíz cuadrada de B al cuadrado, o sea, menos 6 al cuadrado, menos 4 por A. Si me permite. Soy un táctil, a veces. Ahí está. Pues yo ahorita lo muestro ya bien estructurado, solamente es para que hagamos el paso a paso. 4 por A, que es 1, por C, que es 13. Listo, entonces sobre 2A, sobre 2. Por A, que es 1. Entonces vamos a ver, la parte de la raíz, ¿cuánto nos está dando? Esta partecita de aquí, como es un menos por menos, queda 6 positivo. Y bueno, alguien que tenga una calculadora a mano me ayuda aquí. 6 al cuadrado es 36, ¿no? 36. ¿Y 4 por 1 por 13? 4 por 1 por 13. 52. Muy bien. 52 sobre 2. Entonces, 36 menos 52 nos va a dar negativo. Porque 52 es más grande. ¿Cuánto nos va a dar? 16. 16 negativo. Sí. Raíz de menos 16. Menos 16. Sobre 2. O sea que esto de aquí podemos escribirlo como menos 16. O sea que esto es un número imaginario. La raíz de 16 es 4, pero como es negativa es 4i. Uno saca la raíz normal y pues multiplica por i porque i representa raíz de menos 1. Pero 6 no se divide entre 2, 3. Aquí se puede dividir, sí, el 6 y el 4 también. Entonces, 6 más o entre 2. menos.
3 más o 3. menos 2i. Sí, 3 más o menos, 4 entre 2, 2, 2i. Y aquí no necesitamos ambas soluciones, simplemente vemos que nos dio una solución compleja. Entonces, la estructura de las soluciones complejas, vimos que es de la siguiente forma. Vamos a escribir x a la a, este es a, x a la a. Vamos a devolvernos aquí un poquito. Para que la miremos. Lo que Según- sospechamos al principio. Todas las que son de orden 2, como la B, C y D, apuntan a raíces complejas. Sí, no necesariamente, pero pues sí, puede ser. Es posible, bastante posible. No sé si todas son complejas, ¿no? pero es posible, porque es buscar el polinomio y pues cuando uno aplica cuadrática y ya va viendo. Aquí lo escribí, ya un poquito más organizadito. Entonces aplicamos aquí cuadrática, aquí está lo que acabamos de hacer. Y entonces organizamos. Aquí nos faltan las constantes. C1 por x a la a. O sea, este numerito de acá. Por coseno de b, logaritmo natural de x. Más x a la a, nuevamente, por seno de b, logaritmo natural de x. Si aquí me queda una raíz, pues pongo la raíz ahí. Es decir, lo que sea que me den a, lo voy a poner aquí arriba. Y lo que sea que me den b, lo voy a poner acá adentro. ¿Sí? Esa es la estructura de la solución. Ya para buscar las soluciones particulares, pues por ejemplo, propone estas soluciones particulares. Entonces vamos a buscar C1 y C2 con esas soluciones particulares. Entonces, ¿qué sería? Y sin derivar. Entonces, y de 1, pues sería 1 a la 3 por coseno. El logaritmo de 1. ¿Cuál es el logaritmo de 1? Logaritmo natural. Cero. Ya miro la tabla. La calculadora ya a la mano. Solamente voy a reemplazar aquí. Este segundo. ¿Cuánto? 0. 0. Y aquí x1 a la 3. Y lo multiplicamos por el seno de 2 por logaritmo natural de 1, que ya sabemos que es 0. Entonces, acá, ¿qué se cancela? A ver. Si esta partecita es 0. Cancela prácticamente que nomás aquí a la 3. Claro, no, pues sería el x a la 3. Esta parte es como el logaritmo natural de 1 es 0 y el seno de 0 es 0, esta parte se cancela. De 7 a 9 más o menos. Sí, se estaban preguntando por ahí. Entonces, ¿qué queda? ¿Qué queda finalmente? El coseno de 0, 1. O sea que me queda 1. que y1 es igual a c1 por 1, que no lo voy a escribir, por el coseno de 0, que también es 1. O sea, c1 es 1. C1 es 1. Con esta condición saqué C1. Y para encontrar C2 utilizo la segunda condición. Entonces, ¿qué me toca hacer? Derivar. Y aquí hay que tener un poquito de cuidado. Voy a ver si hago otro espacio. Permítanme volver. Ya sabemos que C1 es 1. Voy a abrir este espacio este espacio. Entonces, pues permítanme aquí nuevamente. Lo que hice ahorita fue reemplazar Y1. O sea, la X la reemplazo por 1 en mi solución. O sea, que me queda C1. Aquí hay que escribir las constantes, ¿no? C1 y C2, que siempre hay que escribirlas, pues cuando la condición inicial
está dada o no. C1 por 1 al cubo por el coseno de 2 por el logaritmo natural de 1. Pero pues es que el logaritmo natural de 1 es 0, ¿no? Entonces es como importante. Más C2 por 1 al cubo, otra vez, o sea, la X la reemplazo por 1, por el seno del logaritmo natural. El seno de 2 por el logaritmo natural. Logaritmo natural de 1. Eso se me fue. Déjame cerrar aquí este ángulo. Entonces, esta partecita de acá, el logaritmo me da 0. Y el seno de 0 me da 0. O sea, este pedazo me da 0. Y 0 por lo que sea, 0. O sea que aquí, y esto me da, este logaritmo me da 0, pero el coseno de 0 no es 0. El coseno de 0 es 1. Entonces me da C1 por 1 por 1. Y esto lo igualo, como dice la condición inicial, a 1. Ya tengo que C1 vale 1. Para el otro voy a derivar. Entonces tomo mi y la derivo. Y aquí pues hay que tener cuidado con el tema de las derivadas de los senos y los cosenos, ¿no? Entonces, ¿cómo derivamos acá? ¿Cómo derivamos? Voy a colocar aquí C1 porque es un número. ¿Cómo derivamos este producto? ¿Recuerdan cómo era la derivada de un producto? La primera derivada por la segunda sin derivar. La primera derivada por la segunda sin derivar más la segunda sin derivar por la primera. ¿Va? Logaritmo natural, aquí hay varias cositas, ¿no? Porque hay unas internas. La primera derivada por la segunda sin derivar más la primera sin derivar por la segunda derivada. Por la segunda derivada. Entonces, la derivada del coseno, ¿cuál es? Seno. Menos seno. Menos seno. Menos Menos seno. seno. Como es menos seno, yo voy a cambiar aquí el signo. Que me va a dar negativo. La derivada del coseno es menos seno de todo lo que está ahí, menos seno de 2 por el logaritmo natural de x por la interna. ¿Cuál será la derivada de esta interna? Colocarla acá abajo. La derivada del logaritmo natural. Euler. La derivada del logaritmo es 1 sobre x. Ese 2 lo voy a dejar ahí. Y la derivada del logaritmo, recordemos que es 1 sobre x. Esa es la derivada interna. Entonces, esta es la primera. Vamos a derivar la segunda. Esto es C1 nomás. Vamos con C2. Más C2. Por la derivada de la primera. 3x cuadrado. Esto es largo, pero no es difícil. Derivada de la primera por la segunda sin derivar. Sin derivar. Más la primera sin derivar. X a la 3. Por, voy a escribir todo acá abajo. Coseno de... La derivada coseno, la derivada del seno es coseno, coseno de todo lo que está ahí, por la derivada interna. Por la derivada interna, ¿qué es? Qué pena, me perdí, no supe de dónde salió. Ah, sí, estamos en esa segunda parte. Entonces, la derivada de la primera por la segunda sin derivar. Más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces, la derivada del seno, coseno. Sí, pero ¿de dónde salía aquí cuando derivó, donde derivó el 3, de dónde salió? Que no me di cuenta. ¿Este ¿Era 3? el de 3x a la 3? Ajá, la derivada de la primera. La derivada de x a la 3 es 3x al cuadrado. Que como está chiquitico allá, pues entonces le toca a uno buscar para poder mirar. Gracias. Ok. Entonces, aquí está. Por la derivada interna
que es pues 2 por 1 sobre x, que es lo mismo que 2 sobre x. Listo. Y ya la tenemos derivada. Entonces, esta es y'. Vamos a reemplazar la x por 1. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar la x por 1 acá. De pronto acá se ve un poco mejor. Entonces, C1, pues que ya sabemos que es 1, ¿no? Pues si no supiéramos, tendríamos que escribir C1. Entonces, más bien hagamos de cuenta que la primera ecuación todavía no nos permite saber quién es C1. Entonces, C1 por 3 por 1 al cuadrado. 3 por 1 al cuadrado. Por coseno de 2 por logaritmo de 1. Coseno de 2 por logaritmo natural de 1, que ya sabemos que nos va a dar 0, ¿no? Menos 1 al cubo. Estoy reemplazando la y por 1. Por seno de 2 por logaritmo de 1. 2 por logaritmo natural de 1. Por la interna. O sea, por 2 sobre 1. 2 por 1, bueno, aquí uno puede hacer directa, ¿no? Para las fracciones. Entonces, por eso coloqué el 2 arriba y ya la quité una vez abajo. ¿Listo? Más C2. Ahora vamos a ver que hay un montón de cosas que se van a cancelar. 3 por 1 al cuadrado. Por el seno de 2 por logaritmo de 1. Seno de 2 por el logaritmo de 1. De 1. Más. Vamos a ver si esto se deja bajar. Ah, esto está. Claro. Voy a seguir en la parte de abajo porque está como en claro. ¿Dónde me había quedado? A ver. Está reemplazando ya C2, 3, 1 al cuadrado, seno de 2 por logaritmo de 1, más 1 al cubo. Voy por aquí, miren. Estoy reemplazando todo esto. Por coseno de 2 logaritmo de 1. Coseno. Eso lo voy a poner aquí abajo porque hace parte del C2. Coseno de 2 por logaritmo natural de 1 por 2 sobre 1. Antes de empezar a mirar, tengo que pues, ver qué se puede cancelar, ¿no? ¿Qué se puede cancelar de entrada? Entonces, a ver. Como el logaritmo de 1 es 0, y yo sé que seno de 0 es 0, voy a cancelar todo lo que tenga seno de logaritmo de 1. Miren, esta parte de acá, aquí en azul, como esta parte es 0, seno de 0 es 0, toda esta parte es 0. ¿Dónde más es 0? En C2 también tienes seno del logaritmo de 1, entonces también quedaría 0. Todo esto es 0. Acá me quedaría C1 por 3, el coseno sabemos que es 1, ¿no? Coseno de 0, 1. 1 por 1, 1. Por 3, 3. Entonces tendríamos por este lado C1 por 3 o 3C1.
De todo este montón de cosas me quedó solamente 13,1. Y ahora del lado de acá, esto se me canceló, me queda 1. Coseno de, el logaritmo de 1 es 0, coseno de 0, 1. Entonces, 1 por 1, 1. Por 2, 2. 2C2. Dígame si me sigue. Y dice todo que lo iguale a 1. Nuevamente, ¿qué dice? Derivé, pues como cada una de esas expresiones es un producto de funciones, entonces me toca hacer pues una derivada larga, porque es la derivada de un producto 2 veces. Entonces de aquí que saliera todo este montón de cosas, pero cuando reemplazo por la condición me doy cuenta que en muchas ocasiones se me va a ir el seno, el coseno, porque de hecho todas las condiciones de los ejercicios que ustedes tienen planteados son con 1. Y es por esto justamente cuando hay complejas, para facilitar los cálculos, pues algunas cosas se van a ir. Entonces, ¿qué me quedó? Solamente esta parte, que es 3, finalmente por C1. Esto se va, y me queda coseno de 0, que es 1 por 2, 1 por 2, 2, por 1, sigue siendo 2, por C2. Y por eso me quedó esta expresión de acá. Ahora, yo ya sabía que C1 valía 1. Pues, ¿cuánto creen ustedes que va a valer C2? C1 vale 1. Entonces, ¿cómo hago para averiguar si ya sé que C1 vale 1? Reemplazo 3 por 1, más 2C2. Esto debe ser igual a 1. Paso a restar el 3 que está positivo. Queda 2C2 igual a menos 2. 2 por C2 igual a menos 2. Déjame seguir acá. 2, C2 igual a 1 menos 3, que es 1 menos 3 es menos 2. Paso a dividir el 2 que está multiplicando y finalmente obtengo que C2 es menos 2 sobre 2. O sea que es menos 1. Es menos 1. Entonces C1 vale 1 y C2 vale menos 1. ¿Qué me falta para terminar el ejercicio? Pues escribir ya la respuesta o escribir ya la ecuación, la fórmula, pero sabiendo quién es C1, diciendo quién es C1 y diciendo quién es C2. Y sería igual a C1, que ya vi que era 1. Y a la 3, pues el 1 a veces no hace falta ponerle el 1. No sabe que está ahí. Todo logaritmo natural de X. Más C2. C2 es menos 1. Entonces, menos 1. Por X al cubo. Bueno, todo lo que está ahí, ¿no? X al cubo. Seno de 2 logaritmo natural de X. Seno de 2 por logaritmo natural de X. Entonces, claro, las personas que tienen las expresiones de grado 2, pues la parte del polinomio es un poquito más sencilla, pero pues cuando es compleja la raíz, el tema de derivar cosenos y senos, pues puede resultar un poquito más tedioso. Esta sería la solución. Bueno, no sé si vamos hasta ahí. Avancemos. Nos falta solamente mirar un ejemplo con terceras derivadas. Listo, seguimos entonces. Y finalmente tenemos, pues, los ejemplos que son de la forma x a la 3 tercera derivada más x a la 2, x a la 2, x a la 1. La estructura es la misma. Voy a avanzar con este pedacito mientras lo miramos. A ver. Entonces, he hecho la sustitución, mire, x a la 3, lo dejé ahí. Y esta es la tercera derivada, entonces me vengo acá y reemplazo por la tercera derivada. R por R menos 1, por R menos 2, por X a la
r menos 3 más 6x cuadrado, segunda derivada. Entonces vengo y sustituyo la segunda derivada. Aquí está, mírenla. R por r menos 1 por x a la r menos 2. Más 7. Primera derivada. Vengo acá y reemplazo la primera derivada. R por x a la r menos 1. Y y sin derivar, pues no es otra cosa que x a la r. Tutora, una inquietud. O sea, que si el, por ejemplo, que tiene la primera, por ejemplo, x a la 3y a la tercera derivada, y no hay nada más, pues solamente se reemplaza por la tercera derivada y las otras Claro. quedan. Sí, en no hay blanco. nada más que reemplazar. No habría nada más que reemplazar. O sea, reemplazamos lo que haya. Si alguna no aparece, pues no va. ¿Sí? No hay que hacer nada más. Simplemente se reemplaza la que esté y si no está alguna, si aquí, por ejemplo, pasa de la tercera derivada a la primera, pues uno no se preocupa. Simplemente reemplaza lo que haya. Lo que haya para reemplazar. ¿Listo? Eso es. Entonces, en este caso, como estaban las 3 derivadas, pues me tocó reemplazar las 3 cosas. Pero no siempre hay necesidad de hacerlo. Entonces, en mi siguiente paso voy a hacer lo mismo que estamos haciendo ahora, que es dejar la misma base y sumar los exponentes y ya alguien por allí notó que siempre nos va a dar. Esta partecita de acá, ¿cuánto nos va a dar? X a la R. X a la R. Claro, lo mismo cuando hagamos este con este. Que se desaparece el 2 y queda X a la R. Lo mismo que cuando hagamos este con este. Y queda X a la R y aquí tenemos X a la R. Pues X a la R va a ser un factor común. Simplemente vamos a poner la parte de adentro. Ya sabemos que toda la parte de las X nos va a dar X a la R. Entonces la podemos factorizar y nos queda este producto, R por R menos 1 por R menos 2. Aquí, ¿qué nos queda? 6 por R menos 1. Acá, 7R. Y aquí, si quitamos X a la R, pues nos queda un 1. Recuerden que cuando uno quita todo, cuando uno factoriza toda la expresión, no queda un 0, no queda un 1. Listo. Empecemos a... Sí. Hay un caso en el que X a la R puede ir acompañado por un término, pues acá cuando uno hace la operación de exponentes, por lo menos puede quedar 3X a la R, no X a la R solo. Claro, si aquí, por ejemplo, hubiera un 5, pues aquí habría un 5 y en la factorización quedaría un 5. ¿Sí? Es el número que esté allí acompañando, digamos, a la Y. Cuando no hay ningún número, uno sabe que eso es un 1. Pero si en el ejercicio como tal hubiera cualquier número acá, pues cuando uno sustituye, ese número sigue quedando ahí. Y cuando uno factoriza, pues el número queda ahí. Entonces, eso puede pasar. Simplemente que cuando no hay nada, pues uno ya sabe que eso no es un 0. Cuando no hay nada, acompañando a la X a la R, eso es un 1. Es importante pues no ir a cometer de pronto ese error. Bien, entonces ya factorizamos acá. Pues como esta parte no puede ser 0, ¿quién tiene que ser 0? Esta parte no es 0. Es 0 lo demás. Esta parte tiene que ser 0. Aquí, por ejemplo, en la parte del argumento, uno dice, bueno, como aquí a la R no es 0 o es distinto de 0, pues entonces uno escribe esta parte. Eso tiene que ser 0. Y empecemos a aplicar distributiva. Aquí hay que tener cuidado. Entonces, R por R. ¿No? R por menos 1. Menos R. Y aquí esto lo dejé para el siguiente paso. 6R por R. 6R cuadrado. Y 6R por menos 1. Menos 6R. 7R y 1 lo dejé igual. En el siguiente paso voy a aplicar aquí distributivo. Entonces, R cuadrado por R. R al cubo. R al cubo. Listo. R cuadrado por menos 2. 3R al cuadrado.
Sí, esta primera partecita me da menos 2R cuadrado, pero en la siguiente distribución, que es R por R, ahí me sale el otro R al cuadrado. Y por eso es que yo coloqué 3R cuadrado. Ya había sumado. Y la última, menos R por menos 2, menos por menos, ¿no? 2 por menos más y 2 por R, aquí está, miren. Entonces, por favor, ¿este de dónde salió? Pues cuando apliqué distributiva, primero esta, luego esta, pero luego cuando multipliqué esta me aparecieron estos dos términos. Y yo de una vez los sumé. Por eso coloqué de una vez el menos 3R ahí. Este lo puse igual. Aquí tengo menos 6R más 7R. Menos 6 más 7. Sería 1. 1 positivo. Tarea R. Ajá. Y el 1 lo puse ahí intencionalmente, pues como para ver la resta. Listo, entonces vamos a asociar lo que se pueda. Al cubo no es sino este. Al cuadrado, menos 3 más 6. Menos 3 más 6. Menos 3 más 6 da 3, ¿no? Positivo. Ahora las lineales. 2R más otra R. 3R. 3 R. Y el 1, pues no hay con quién sumarlo. Entonces me quedó una cúbica. Me quedó una cúbica. Ahora, esta en particular tiene una forma, pues, digamos que es una expresión producto notable. ¿Sí? Primero el Doctora, cubo más 3 veces. en esa parte Sí. siempre tiene que haber un término independiente al final. Si uno le queda sin ese término es porque No. tiene un error. No, si a uno le queda sin ese término es más fácil de factorizar todavía. Si a uno le queda sin este término independiente, pues uno primero factoriza una R y ya te queda una expresión cuadrática. Y la haces con fórmula cuadrática. Es más fácil todavía. Esta pregunta es excelente. Vamos a escribirla por aquí en un apartado. ¿Qué hago si, por ejemplo, me quedara la del cubo más cuadrada y con R y no me quedara, digamos, ese número solo? Si eso llega a pasar, pues es más fácil todavía porque yo aquí puedo factorizar una R. Miren, yo puedo sacar una R y me quedaría R cuadrado más 3R más 3. Y esta de acá, esta la saco con fórmula cuadrática. ¿Sí? Entonces ya tendría la primera raíz que es R igual a 0. Siempre que queda la R así solita es R igual a 0. Más las dos raíces que me salgan de acá. Que pueden ser reales o pueden ser complejas. Entonces, si me queda sin ese 1, es más fácil todavía. Primero factorizo una R y ya me queda una cuadrática, o sea que se hace más fácil el ejercicio. En mi caso me quedo con un factor libre allí, pero pues como es un producto notable, yo sé que eso es R más 1 al cubo. El primero al cubo más 3 veces el primero al cuadrado por el segundo, más 3 veces el primero por el segundo al cuadrado, más el segundo al cubo. O sea, eso es un producto notable. ¿Por qué quise poner este ejemplo? Porque en este ejemplo en particular, que me quedó una raíz, me quedó la misma raíz. O sea, mire, ¿esto cuándo es 0? Yo ahí lo factoricé ya. Y me queda que R más 1 al cubo es 0, pero eso solamente es cierto cuando R es igual a menos 1. Es decir, saco raíz cúbica 0, saco raíz a ambos lados para quitar esa raíz cúbica. Eso me sigue dando 0. Y luego paso el 1 que está sumando a restar y me quedó esto. O sea, R igual a menos 1, pero es una raíz triple. Es una raíz triple. Entonces, como una raíz triple, tengo que mirar la estructura de las raíces dobles o triples. Que como era, escribe la primera normal, x a la raíz, a la segunda le añado logaritmo natural, y en este caso, como son 3, a la tercera le añado logaritmo natural de x al cuadrado. Recuerden que esto solamente es para las raíces repetidas. Añadir esto solamente se usa cuando son raíces repetidas. ¿Sí? Entonces, la solución a mi problema
sería y igual a C1 con mi primera solución que era x a la menos 1. Más C2 con como mi solución es repetida, pues coloco x a la menos 1 otra vez, pero lo multiplico por el logaritmo natural de x. Más C3, y como otra vez es repetida, pues en el caso de grado 2 no hace falta escribir este último término que estoy escribiendo acá, porque pues solamente son 2 raíces. Solamente es en el caso de grado 3, si llego a tener 3 raíces repetidas. Eso puede pasar, como nos acaba de pasar acá. Esta es mi y. Y de nuevo para las condiciones iniciales, pues el mismo proceso, ¿no? Reemplazo x por 1 y lo igualo a 1 en el primer caso. Voy a hacer el reemplazo de una vez. Me queda C1. 1 a la menos 1 es 1. No lo voy a escribir. C2. 1 a la menos 1 es 1. Logaritmo natural de 1 es 0. Es 0. C3. 1 a la menos 1 es 1. Logaritmo de 1 es 0. 0 al cuadrado es 0. Esto me da 0. Igual a 1. Entonces C1, este es 0. Este es 0. Por lo tanto, C1 es 1. Aquí ustedes pueden observar, bueno, necesitaría otra más. Aquí me hace falta una condición, ¿no? Ya la voy a añadir. Pero hace falta porque si no, no voy a poder encontrar las 3 Cs. Sí. ¿Pregunta? Escucho un micrófono. Doctora, qué pena pero que me quedé por fuera de la reunión y no ha podido, hasta ahorita puedo volver a ingresar y no pude, mejor dicho, toda la De todas maneras, recuerda que siempre queda la grabación, ¿no? Esta grabación la compartimos ahí de una. ¿Cuándo la comparten? Generalmente el día siguiente, mañana. Mañana ya se va a estar compartiendo. Siempre. Porque precisamente cuando empezó a explicarme, me saqué por fuera el suyo. Bueno, no, tranquila. Ahí quedó pues todo como muy detallado. Estamos viendo en este caso que en particular las soluciones son repetidas. Entonces dijimos que cuando las soluciones son repetidas uno las escribe 3 veces, pero tiene que ir añadiendo un logaritmo. Entonces si son 2, pues solamente hasta aquí. Y si son 3, pues vuelve otra vez y multiplica por otro logaritmo. Eso sí, las soluciones son repetidas. O sea, por ejemplo, si en mi caso yo tengo una que solamente está la primera parte. Entonces solamente... Bueno, en tu caso solamente tendrías que sustituir este pedacito. Perdón, la derivada. Sí, y ya, nada más. Yo sustituí todo porque a mí me aparecen todas. Como me aparece la segunda, me toca sustituirla, me aparece la primera, me toca sustituirla, me toca. Pero en el caso de que solo tuviera esto, pues sería muy sencillo porque nada más reemplazo esta parte. Sí, me ahorro un montón de trabajo. Y lo igualo y ya. Sería solamente este pedacito. Sin nada de esto. Es mucho más cortico el ejercicio. Y ahí luego se despeja y... Se despeja la cúbica, factorizando. Se sacan las raíces y se mira si son distintas, si son complejas o si son iguales. ¿Sí? Depende de eso, ya tú le pones la forma a la respuesta. En mi caso eran iguales, me tocó ponerle la forma y aquí estoy reemplazando ya las condiciones iniciales. Entonces ya reemplacé la primera, voy a reemplazar la segunda. Aquí pues sería derivar. ¿Cómo era la derivada de 1 sobre x? ¿Alguien recuerda? La derivada de x a la menos 1 es la derivada de 1 sobre x. ¿Logaritmo natural? No, la derivada del logaritmo es 1 sobre x. Pero la derivada de 1 sobre x no es el logaritmo. Más bien la integral de 1 sobre x es el logaritmo. Sería menos 1. Menos 1.
Menos 1 solo no puede ser. Porque, claro, no nos puede quedar a la 0. Es un caso como especial. Entonces sería x a la menos 1. No, pero entonces... Pues en este caso esta derivadita de acá. Menos 1 sobre x a la 2. Muy bien, muchas gracias. Menos 1 sobre x a la 2. Esa es la derivada. Entonces sería, mi derivada sería menos 1 sobre x a la 2. Bueno, creo que este casito pues, tan especial no lo tiene nadie en particular, pero yo sí quería ilustrar como qué pasa, ¿no? Aquí otra vez, este es C1, este es C2, aquí hay un producto. Pues la derivada del primero, que ya me lo dieron por ahí, menos 1 sobre x a la 2, por el segundo sin derivar. Estas derivadas siempre nos toman un poquito de trabajo porque son productos. Más la primera sin derivar, por la derivada de la segunda, que es 1 sobre x. Ahí voy hasta aquí. Más C3 por la derivada de la primera, menos 1 sobre x cuadrado, por la segunda sin derivar, más la derivada de la segunda, que es 2 logaritmos bajo ese 2, por la derivada interna, ¿no? Derivadas implícitas acá. Por la derivada interna, que es la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Por la primera sin derivar, que no la había colocado, y ahí está. Eso es todo. Cuando yo reemplace mi x por 1, hay varias cosas que se me van a ir aquí ahora en azul. Y esta parte se va a ir a 0, porque el logaritmo de 1 es 0. Esta parte se va a ir a 0. El logaritmo de 1 es 0. Esta parte se va a 0. El logaritmo de 1 es 0. Solamente me queda esto de aquí. Entonces, de acá voy a tener que, esto es menos 1, menos C1, más, esto es 1, 1, todo esto es 1, más C2 es igual a 1. Y yo ya sé que C1 es 1. O sea que C2, pues ¿cuánto tiene que ser? Pues reemplazo, ¿no? Menos 1 más, ¿cuánto me da 1? Más 2. C2 vale 2. Ajá. Y con la tercera condición, que, a ver, esto vale 2. No agrega la tercera condición, necesitaría una tercera condición. Ahora, lo que sí quiero mostrar aquí, un momentico, es que todos los ejercicios que son de 3, hay 3 condiciones. En este, miren, este de acá, tenemos 1, 2, 3 condiciones. Y en este de acá tenemos 3 condiciones. Si su ejercicio es de grado 2, tiene 2. Si su ejercicio es de grado 3, tiene 3. ¿Por qué? Porque usted va a tener C1, C2, C3. En cambio, este de aquí va a tener apenas C1 y C2. ¿Listo? Entonces yo necesito tantas condiciones como el grado de mi problema. Y todos son con sustitución. ¿Sí? Todos son con sustitución como lo veníamos haciendo. Entonces, pues esencialmente ese es como el trabajo con las ecuaciones de Cauchy-Euler, ¿no? Por ejemplo, aquí en con la segunda condición, si la primera condición sería reemplazar, pongamos C1 y después en la segunda C2, pero si no existe
como dijera. ¿Sería solamente C2 y ya nada más? Como Ah, porque no hay C3. ¿Eso es lo que quieres decir? no hay, aquí en la primera, que solamente hay, o sea, ¿de Aquí en la dónde primera hay sacaría? 3 condiciones. Sí, O sí, sea que pero tú ¿de dónde sacaría para reemplazar en esas Claro, cosas? porque cuando tú resuelvas tu ecuación que es de grado 3, a ti te va a dar un polinomio de grado 3. Entonces tú vas a tener 3 raíces. ¿Sí? R1, R2 y R3. Y dependiendo si son reales o complejas o repetidas, tú vas a elegir una de las 3 formas. Mira acá. Dependiendo de si son todas iguales. Perdón, déjame ver, voy a volver. Si son todas iguales, pues tú vas a escribir algo que se parece a esto. Si son todas distintas, tú vas a escribir algo que se parece a esto. Si son todas iguales, tú vas a escribir algo que se parece a esto. ¿Sí? Donde aquí vas a meter lo que te dio en el polinomio. ¿Sí lo ves? Y si te dan complejas, pues tú tienes que escribir algo que se parece a esto. Pero en tu caso eso no va a pasar. Y que no me salga más compleja porque ya estoy... No te va a salir compleja porque tu polinomio es de grado 3. Entonces, para que sean raíces complejas, tiene que ser de grado 2 o de grado 4. Como el tuyo es de grado 3, no te puede pasar esto. Ah, bueno, ¿Listo? Entonces, cuando tú ya Buenas tengas tus raíces, ya escribes tu solución y ya empiezas a reemplazar la primera derivada. Aquí lo importante es que no, pues tienes que reemplazar primero esta solita, luego te toca derivar tu solución y ahora sí reemplazas aquí y luego te toca volver a derivar y reemplazas acá. Es decir, los que tienen esto de grado 3 les toca derivar 2 veces. Mira que las condiciones, aquí por ejemplo es de grado 3 y también esta es sin derivar. Esta es derivada una vez y esta es derivada 2 veces. Entonces los que tienen estos ejercicios de grado 3 tienen que derivar 2 veces. En cambio los que tienen ejercicios de grado 2 solamente van a tener que reemplazar por la original y derivar una vez para la siguiente condición. ¿Listo? Buenas noches. Bueno. A mí me quedó una duda en el ejemplo del ejercicio de derivada 2, especialmente ahí donde inició con la fórmula para ecuaciones complejas. Perdón, tú dudas en el ejercicio 2, ¿no? Sí. Sí, que obtuvimos unas raíces complejas. Sí. Bueno, ¿y cuál es la duda? Exacto. En el que usted nos decía de que ahí X es igual a, que en este caso sería 3, y B sería, no supe identificar dónde ubicaba el 2, si sería en ese coseno de 2 logaritmo de X o ese quedaba perdido, el 2 imaginario. El 2 imaginario, sí, el 2 imaginario va ahí dentro del ángulo. Entonces, esta la va acá arriba. Y aquí dentro del coseno, ese 2 es el B. Entonces pones B por logaritmos. Como en nuestro caso el imaginario era igual a 2, pues por eso puse un 2 ahí. Si fuera otro, pondría otro numerito. Y acá lo mismo, X a la A, que mi A es 3, y seno, ahí. Bueno, termina esta clase y voy. ¿Listo? Okay. O sea que el 1 también sería el B. B por logaritmo, por los logaritmos. Exactamente. Aquí también sería listo. Gracias. Entonces, eso, ahí se pone cada cosita. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta más. Bueno, yo creo que va a tener aquí la grabación. ¿No será tan larga? ¿No hay línea de asistencia? Ah, sí. Pensé que... No